Bien, vamos a continuar entonces con la revisión de nuestra unidad 2 y vamos para ello a revisar nuestro principio de interpretación de contexto histórico-cultural. Vamos a identificar el principio llamado contexto histórico-cultural a través de la lectura del material bibliográfico respectivo para valorar la importancia de su dominio en la predicación. Ese es nuestro objetivo. Y cuando hablamos del principio de interpretación por contexto histórico-cultural, el concepto lo que nos dice es que este principio es necesario para interpretar de manera adecuada el fondo histórico-cultural de un pasaje, porque muchos de los pasajes bíblicos encierran toda una serie de situaciones que enriquecen el pasaje, pero que a veces no nos dan a nosotros los lectores como el panorama muy amplio si es que no somos detallistas en ver tal o cual circunstancia. El fondo histórico se compone de elementos como la geografía, como el momento histórico, como la política, factores sociales, cultura y costumbres, factores religiosos y circunstancias especiales. Por ejemplo, los pasajes hablan de contextos geográficos, ¿verdad? Para como asimilar, por ejemplo, por qué se da tal o cual situación, o por qué se ve de esa manera, o se plantea de esa manera, se escribe así, no de otra, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 Samuel uno puede encontrar, dice, él iba desde Dan hasta Beerseba, o sea, que nos está dando en este caso, si uno no lo sabe, porque no ha revisado, pues se queda con una información muy superficial. Pero cuando uno lee o revisa, por ejemplo, un mapa bíblico, entonces se da cuenta que está hablando de Samuel, que estaba extendido digamos, de límite a límite, Dan y Beerseba por otra parte. Y así podemos encontrar otros elementos. Vamos a ver cómo lo aplicamos, ¿verdad? Hay en la lectura del libro de Juan, del Evangelio de Juan, más bien dicho, capítulo 8, versículos 57 y 59, podemos nosotros encontrar la lectura. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. ¿Dónde estaban ellos? Esto se estaba dando justamente dentro del templo. Imagínense en el lugar donde estaban ellos, ¿verdad? En el templo. Entonces, ¿cómo es posible que en el templo pudieran haber piedras? Porque el relato bíblico dice, tomaron entonces piedras. Y si aplicamos el concepto, el principio literal, pues piedras son piedras, ¿verdad? Entonces, ¿habrá en un templo piedras? Y ¿qué nos dice ya al revisar más el contexto, verdad? Uno puede ir en el mismo libro de Juan, el capítulo 8, versículo 1 al 11, dice, está relatando cuando encuentran a la mujer en el adulterio, digamos, la mujer adúltera, que así relata el texto bíblico. Entonces dice que Jesús se agachó a escribir en tierra. Entonces, ¿dónde se desarrolla esto? Según la literatura, estos eventos se desarrollaron en el lugar de las ofrendas. En el versículo 20 del capítulo 8, dice el versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le preguntó porque aún no había llegado su hora. O sea, en el lugar de las ofrendas. Ahora, según Josefo, este lugar se ubica en el atrio de las mujeres. Voy a compartir con ustedes otra
otra una imagen sobre la estructura del templo, ¿verdad? Si aquí está de norte a sur, de oeste a este, de occidente a oriente. Y aquí podemos ver los diferentes, las diferentes distribuciones de los lugares del templo. El número 1, el lugar santísimo. Número 2, el lugar santo. Número 3, el lugar de los sacrificios. Número 4, mesa para cortar y lavar la carne para los sacrificios. 5, el patio de los sacerdotes. 6, el patio de Israel. 7, el patio de las mujeres. Aquí está, miren, en la parte más fuera del... Entonces, en este lugar es donde nuestra literatura nos está diciendo que allí, como debemos recordar que este es el famoso templo de Salomón, llamado así porque en la época de la vida de Jesús terrenal, era Salomón, era Herodes, perdón, el templo de Herodes, era Herodes el que estaba gobernando. Y él, pues, por tal de quedar bien con la población judía, pues, él estaba haciéndole arreglos, digamos, al templo. Y dentro de esos arreglos en la construcción, obviamente había material ahí de construcción. Por esa causa es que de ahí se tomaron las piedras respectivas. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿De dónde tomaron las piedras? Si estaban dentro de un templo. Ah, bueno, porque en ese momento el templo de Herodes, que antes fue de Zorobabel y antes se conoce como de Salomón, estaba siendo construido, hermoseado, dice la Biblia, por indicaciones de Herodes. Entonces ahí había material de construcción, ¿verdad? Entre ellos piedras, y de ahí pues tomaron eso. Ahora hay otra lectura en el primer libro de los Reyes, donde se habla sobre cuando Elías, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30, nos está diciendo el relato del enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal. Y conocemos el texto bíblico, ¿verdad? Y lo podemos revisar, que en un sitio árido, entonces, ¿de dónde tomaron agua para rellenar y completar la zanja que decía Elías, ¿verdad? Entonces, estaba cerca el arroyo del Sison. Allí es un lugar geográfico desde donde se tomaba el agua. Entonces hay que revisar, aquí está aplicado el contexto histórico, ¿verdad? Cultural, que tiene que ver con geografía, en este ejemplo 2, ¿verdad? En el primer ejemplo, de donde tomaron las piedras, tiene que ver con, digamos, el momento histórico, porque era lo que estaba allí sucediendo en ese momento de la historia en la reconstrucción del templo, o en el mejoramiento del templo, si se puede decir. Encontramos en el libro de Daniel, vamos a encontrar el relato donde ya hay un juicio determinado por Dios para la nación babilónica, a través de presentar, después de, digamos, del comportamiento inconveniente completamente de Belsasar, el Señor dicta juicio, Dios dicta juicio. No pueden interpretar los magos, los astrólogos del reino babilónico la escritura en la pared, y entonces aparece la reina y le dice a Belsasar: mira, hay una persona llamada Daniel, a tu padre él le interpretaba, lo mandan a llamar, y cuando aparece le dice Belsasar, ¿verdad?, a Daniel: tú vas a ser, le dice, entre ellos, ¿verdad?, el tercer señor en el reino. Te voy a dar un collar y, bueno. Ahora, ¿por qué, si él era el rey, le estaba ofreciendo el tercer lugar a Daniel? Entonces uno puede encontrar que el padre, Belsasar, era
no era el rey directamente, hacía funciones, era comisionado por el papá de él, que era Nabónido. Nabónido es un personaje, un rey que era hijo de Nabucodonosor. Entonces Belsasar ya es el nieto de Nabucodonosor. Pero en algún momento pues quedaba a cargo del reino, y cuando este designio aparece, él estaba a cargo del reino. Por eso le ofrece, ¿verdad? Primero mi padre, dice Belsasar, sin decirlo, pero así se debe de deducir. Luego yo, dice Belsasar, el segundo en el reino, y luego tú serás el tercero en el reino. Por eso es que entonces aquí hay que ver política, ¿verdad? Un elemento político que tiene que ver con los negocios de una nación. En Ezequiel 26, veamos, Ezequiel 26, del 1 nos está hablando, Ezequiel 26, vamos a ver, de una profecía, ¿verdad? Una profecía contra Tiro. Entonces, hay juicios del Señor. Tiro, había una ciudad, estaba en la costa, y otra en una isla. Entonces, Amós condenó a Tiro por vender israelitas a los edomitas. Y Jeremías predijo que Tiro, junto con otras ciudades, digamos, o poblaciones, ¿verdad?, sería entregada en manos de Nabucodonosor. Entonces, la destrucción de Tiro, pues, fue en dos momentos. La ciudad situada en tierra firme, lo más seguro es que fue destruida por Nabucodonosor. Pero la isla no fue tocada, ¿verdad? Sin embargo, Alejandro el Grande, posteriormente, sitió a la isla durante 7 meses, según la historia, y luego edificó una calzada, digamos, es decir, un camino del continente, digamos, a la isla, y pues de esa manera se cumplió la profecía, porque de repente alguien puede decir, pero mire, tiró una si está, es fácil cumplirlo porque está, digamos, en tierra firme, ¿verdad? Pero la otra está en una isla, ¿cómo van a llegar allá? Pero aquí pues se demuestra con la historia el cumplimiento. Entonces, tiene que ver con contexto histórico-cultural, porque aquí en el cumplimiento de la profecía contra Tiro, hay un contexto, no es religioso, ¿verdad?, pero es político, porque en el sentido de política de los reyes o los reinados de aquel momento y de hoy, ¿verdad?, quieren agrandar su territorio. Entonces van conquistando, van haciendo anexiones a su dominio, ¿verdad? Y eso es lo que pasó con esta profecía. Así es que, jóvenes estudiantes, esto es el principio de interpretación por contexto histórico-cultural, que ustedes pueden revisarlo con más detenimiento por ahí en sus materiales, y cualquier consulta, pues a través de la mensajería, con mucho gusto, ¿verdad? Tenemos esta semana para poderlo hacer y colaborar con usted con información más clara y específica, quizá, para el área de su aprendizaje y obviamente para el rendimiento de la prueba que ya nos viene, ¿verdad?, a través de la prueba parcial. Bendiciones.